Agrupación Mundanas, Madre Protectora, bueno, en oposición a esta avanzada de Carolina Lozada, claramente llama Corín. Te saluda Pablo en La Patria de las Moscas, en FM en Tránsito, en la cadena Cruce. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, muchas gracias por el espacio y por darle lugar a este debate. Sí, debate entre comillas, ¿no? Porque en realidad es una avanzada de algo que ya, yo decía recién, no existe en el Código Penal la penalización para una persona, no importa el género, que haga una falsa denuncia, pero el proyecto de Lozada le pone como un título, ¿no? Le pone así visiblemente él, ojo, no vayas a denunciar. Exactamente. En realidad viene a continuidad, en principio, de la batalla cultural que está dando este gobierno en función de la defensa absoluta y la impunidad absoluta de violentos, de abusadores y de enfrentarse a quienes denunciamos, que en general somos mujeres, podemos ser disidencias, y dejando en absoluto desamparo a niños, niñas y niñes que pudieran estar sufriendo este delito que es aberrante. La verdad es que el Poder Judicial siempre nos ha dado la espalda cuando denunciamos este tipo de delitos. La posibilidad de llegar a un juicio y mucho menos a una condena son ínfimas. Lo cierto es que esto ya viene sucediendo hace muchísimo tiempo y lo venimos peleando hace muchos años por una justicia que es estrictamente patriarcal. Ahora lo que se suma es el gobierno y una batalla política que es, más allá del proyecto de ley y de la posible resolución que tenga, es de creación de sentido, ¿no? Es instalar que las mujeres mentimos al momento de denunciar. Ujú. Llama también ha instalado una especie de sensación de que la justicia siempre falla a favor de las mujeres Y, denunciantes. Eso está instalado. ¿Se rebate eso? y la verdad es que yo la invitaría a pensar a cualquier persona que nos esté escuchando qué condenado conocen. Y a la vez, o al revés, a cuántas mujeres, amigas, familiares, que sufrieron en algún momento de su vida algún tipo de violencia sexual. Mm. Entonces, eso me parece que es lo más concreto a la hora de pensar estas realidades, porque me parece que lamentablemente tenemos que volver al origen del debate, cuando allá en el 2015, el Ni Una Menos, éramos miles y millones en las calles de todo el país, explicando la cantidad de violencias que sufríamos y que el femicidio era la última. Entonces tuvimos que hacer un trabajo grande de explicación que tenía que ver con la desigualdad de todos los días, qué tipo de formas de violencia sufrimos, no solo económica, no solo familiar, sino sexual, simbólica, psicológica. Y bueno, creo que tenemos que volver a hacer ese trabajo y pensar que hacer una denuncia por violencia sexual es una instancia muy dolorosa, muy difícil. No es que una persona va y denuncia como si nada pasara. O sea, esto no quita que alguna vez alguna mujer haya hecho alguna denuncia falsa. Ahora, lo cierto es que esa no es una realidad extendida que requiera política de Estado. Ujú. Por el contrario, lo cierto es que cuando denuncias una situación de violencia de género, te expones primero a una declaración, después a una ratificación, después a pericias. Si tenés que pagar, en general tenés que pagar patrocinio jurídico, la mayoría de las veces con atención psicológica. O sea, es un costo emocional y económico muy difícil de afrontar y sostener. Entonces, esta cosa de decir livianamente, cualquiera denuncia, cualquier cosa, no, la verdad que no, porque es muy difícil denunciar violencia de género. Ujú. Llama Corín, integrante de la agrupación Mundanas y madre protectora. Quiero hacer un paréntesis, llama para explicar qué hacen las madres protectoras, ¿no? Porque me parece que está íntimamente ligado directamente con la discusión que quieren plantar y por qué existen las madres protectoras y qué tarea, qué rol cumplen en estos temas. Me parece importante que lo expliques. Gracias, sí. Mira, las madres protectoras existimos siempre, toda la vida, toda la historia, ¿no? Porque tiene que ver con un acto de protección básico, pero nos dimos ese nombre, no sé cómo, surgió en el consenso de encontrarnos y de darnos cuenta que quienes
denunciamos abuso sexual que haya sufrido nuestros hijos o hijas, implicaba una tarea particular y un dolor particular, ¿no? Hay algo que tiene que ver con un duelo muy fuerte, con un impacto muy doloroso que tiene que ver con descubrir que tu hijo o tu hija fuera víctima de abuso sexual. Encima la mayoría de las situaciones ocurren en el ámbito familiar. Los que creímos padres son en su mayoría quienes ejercen esta violencia. Entonces, quienes nosotras elegimos para tener construir una familia, terminó siendo un abusador. Eso impacta de una manera muy particular en las madres. No porque no haya tías que cuidan, abuelas que cuiden, tíos que cuiden. Lo cierto es que el duelo, el dolor y el impacto que sufrimos las madres es particular. Y al momento de denunciar nos encontramos con esta realidad que ya viene siendo, que es la supuesta mentira de la denuncia, los supuestos intereses, otros intereses, como si alguien nos pagara por algo en relación a esto, y la pelea no solo por justicia, sino por poner a salvo a nuestros hijos o a nuestras hijas, o sea, que estén fuera del contacto con el abusador. Y esto muchas veces no se da, o sea, de hecho, no sé si conocen, pero hay el caso de Arcoíris, por ejemplo, que es una nena que está siendo secuestrada por el Poder Judicial para estar en contacto con quien ella denunció. Entonces, la amenaza de la revinculación o la búsqueda de justicia tiene una forma de violencia por parte del Poder Judicial y por parte también de estos sectores de la sociedad que nos acusan de mentirosas. Entonces, eso que encontramos como una realidad común, como una pelea común, como un dolor común, lo convertimos, al nombrarnos, como una identidad política, entendiendo que no me pasó a mí o a ella de manera individual y de manera como de tragedia personal, sino que es una realidad política, porque hay agresores, porque hay patriarcado, hay un poder judicial que lo sostiene, hay abogados que lo sostienen, y hay una sociedad que descree de nosotras. Eso impacta sobre nuestra identidad política y nos da la fortaleza para poder pelear juntas. Sí. Entonces, a partir de ahí surge, en ese contexto surge el nombrarnos, y después, bueno, cada una es como es subjetivo, personal, hay un proceso que es propio. Claro. Mencionaste el caso Arcoíris, que es uno muy visible, pero hay miles y miles de casos que no salen de la puerta de la casa, del seno familiar donde sucede todo, ¿no? Exactamente, porque también es importante decir esto en relación no solo a la violencia de género sobre mujeres adultas, sino sobre las infancias, que son muy difíciles de detectar. Son violencias que se ejercen en el silencio o en la privacidad del hogar, y que muchas veces poder detectar que esto está sucediendo implica una complejidad grande, porque hasta nosotras no lo podemos creer, digo. Entonces, el detectarlo es por ejemplo, una instancia muy importante en las escuelas. Por algo también este gobierno se opone a la aplicación de la ESI, que a partir de la educación sexual integral y la posibilidad de tener voz en la escuela y una docente escuchando, surgieron obviamente muchas denuncias por abuso. Uh-huh. Entonces, van en línea, ¿no? con esta batalla. Claro. Yama, me parece interesante preguntarte si es que es necesario dar una opinión o responder. ¿Qué se hace cuando ocurre un caso donde hay una mujer, una madre, como el último caso de este chiquito asesinado, y se pone toda la carga mediática sobre, vieron, la mamá es la mala en esta historia, que puede ser un caso puntual, todo eso lo tiene que investigar la justicia, pero digo, ¿qué pasa, cómo se atiende ese paradigma que construyen? Es tremendo porque ponen el énfasis sobre la mujer por encima del dolor que implica que haya un niño asesinado o muerto, en principio, que nos duele a todas, a las feministas también nos duele el Lucio Dupuy, que fue como el caso emblemático contra las feministas. Nos duele Lucio, nos duele Ángel,
Y por el caso de Ángel, hay 2 personas que están siendo investigadas, su mamá y la pareja de su mamá, que es varón. Pero el varón, digo, que quedó completamente inadvertido. Entonces, lo primero que tenemos que, para mí, decir es que a nosotras nos duele cualquier niño, niñe que tiene una situación que sufre una situación de violencia y mucho más si pierde la vida en manos de cualquier persona. Y si es una mujer, también la repudiaremos. Lo que no podemos es caer en que ese ejemplo nos sirva para sostener el odio y la misoginia. Ese o cualquiera, ¿no? Es como, en realidad lo pongo como ejemplo para decir, ¿vieron como ustedes eran malas? Mira, la verdad que no, las estadísticas hablan de otra cosa. Y si este caso en particular, la mujer es la responsable, la repudiaremos desde luego. Totalmente. Bueno, y siempre lo tiene que determinar la justicia, más allá de las elucubraciones previas que hagamos desde los medios de comunicación. Llama Corín, integrante de la agrupación Mundanas. Volviendo al proyecto de Lozada, bueno, tiene dictamen, va a ir al Senado porque es una ley federal, después si se aprueba irá a diputados. ¿Qué camino le ven? ¿Y qué pasa si esto se aprueba? ¿Cómo se continúa si esto se vuelve ley y se pone este sello en esta problemática? Mira, la verdad es que más allá del caminito parlamentario que tenga el proyecto, ya lo hicieron esta presentación. El año pasado cayó el de Lozada y había hecho uno en el mismo sentido Lemoine. Mucho más brutal, ¿no? Porque claro, pues ni siquiera pone nada. Pero bueno, me parece que independientemente del camino parlamentario y de la posibilidad efectiva de que lo voten, la pelea no tiene que ver con ese proceso. Lo que a ellos les interesa es la pelea del sentido, para mí. Por otro lado, tantearnos a las feministas, a ver cómo estamos aceitadas para ver si avanzan sobre el aborto, que es como es el objetivo central que tienen y el miedo a despertar un gigante. Unas gigantas o gigantes. Entonces me parece que en realidad es una preparación del terreno, es una instalación de un tema por sobre otros temas que les interese que no se esté hablando. O sea, me parece que hay que tener una lectura siempre más general en lo político y no desesperarnos por lo particular. Obviamente este es un proyecto de ley que a quienes trabajamos esta temática, sufrimos esta violencia, nos toca personalmente muchísimo y nos brota y nos saca y nos duele, pero me parece que no tenemos que perder la perspectiva más general de qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en el país, cuál es la pelea política más global, por qué nos enfrentan a nosotras las madres protectoras, por qué nos enfrentan a las feministas, y en ese sentido no desesperarnos y entendernos como parte de una pelea política en la cual tenemos más alianzas. No solo somos las madres protectoras, no solo somos las feministas, somos todo el pueblo trabajador y trabajadora, somos los jubilados, los discapacitados, somos un sector mucho más grande al que nos toca unirnos para enfrentar estas políticas de gobierno. Bien, bueno, nos quedamos con eso por ahora, pero la seguimos obviamente. Llama, te agradecemos muchísimo el tiempo y Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Ahí pasó, Llama Corín, madre protectora. Muy buena la explicación que dio sobre ese concepto de madre protectora y miembro de la agrupación Mundanas. Contra este proyecto de Carolina Lozada, de la senadora santafesina, que consiguió dictamen en la Cámara Alta y que va a seguir ese camino parlamentario que Llama Corín dijo recién es importante, pero en realidad lo importante es el debate público y la resistencia a la retrógrada instalación de cosas que parecían superadas y también que con estas bombas de humo están intentando tapar claramente otras muchas cosas que suceden y no perder de vista en absoluto a ninguna de ellas. De lunes a viernes. Una programación